Imagina que trabajas toda tu vida, que ahorras cada céntimo con sacrificio, que levantas tu hogar ladrillo a ladrillo, y cuando por fin crees que vivirás en paz, tu propio hijo aparece y con una sola firma te arrebata todo. ¿Qué harías si un día descubres que la persona que más amas te ha traicionado de la manera más cruel? Esta es la historia real de don Alfredo, un hombre de Salamanca que, a sus 74 años, tuvo que pelear la batalla más dura de su vida contra su propio hijo. Si esta historia te conmueve, suscríbete al canal y activa la campanita. Así nos darás fuerza para seguir contando relatos que tocan el corazón, historias que merecen ser escuchadas y que nadie debería olvidar. Abuelo, tú solo haces ruido con tus manos. Ahora todo esto es mío. Eso fue lo que me dijo mi hijo mayor, en mi propia casa, frente a mi chimenea, con esa voz seca y mirada sin alma. Yo soy Alfredo, 74 años, y estas palabras, malditas palabras, me partieron el corazón más que cualquier enfermedad. Y no fue un desconocido quien me las dijo, fue mi propio hijo, Carlos. Escucha con atención esta historia, porque no importa la edad que tengas, si eres padre, madre, abuelo o simplemente humano, esto te va a sacudir. Al final, quiero que me digas, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Y también dime, ¿desde qué ciudad de España me estás escuchando? Porque esto, amigo, tiene que llegar a todos los rincones del país. Pero vayamos paso por paso, porque si no entiendes quién soy, no vas a entender cómo llegamos al infierno. Nací y crecí en Salamanca, en un barrio donde todos nos conocíamos por el nombre. Mi padre fue herrero, mi madre costurera. Desde pequeño supe que lo mío no era quedarme quieto. A los 13 años ya trabajaba con barro y arcilla en el taller de don Basilio, un artesano viejo que me enseñó a moldear no solo cerámica, sino también paciencia. Con el tiempo abrí mi propio taller, Alfarería Alfredo, en la calle Mayor. Allí pasé 50 años de mi vida. Conocí a Marta cuando yo tenía 20 y ella 18. Se enamoró de mis manos, decía, manos que saben crear belleza. Nos casamos al año siguiente. Juntos criamos a 2 hijos, Carlos y Elena. Siempre tratamos de darles lo mejor. Vendí mi colección de jarrones antiguos para pagarle la matrícula a Carlos en la Universidad de Derecho en Valladolid. Marta dejó de comprar ropa nueva por 3 años para que Elena pudiera estudiar música en Madrid. Y lo hicimos con gusto, como lo hacen todos los padres. Marta falleció hace 6 años. Cáncer de páncreas. Sufrió mucho, pero nunca dejó de sonreír. Cuando partió, creí que ya había vivido lo más doloroso de mi vida. Pero me equivoqué. Tras la muerte de Marta, mi rutina se volvió silenciosa. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café, paseaba al perro un mestizo viejo llamado Rufino y luego me encerraba en el taller. Moldear barro era mi forma de no pensar. Carlos vivía en Madrid con su esposa y sus 2 hijos, abogado exitoso, con despacho propio. Me llamaba cada 2 semanas, siempre conversaciones rápidas, secas, como quien llama por obligación. Elena, en cambio, me mandaba mensajes todos los días. Vivía en Valencia, enseñaba violín y cuidaba de sus alumnos como si fueran suyos. No podía visitarme mucho, pero siempre se preocupaba. Yo me decía, bueno, así es la vida. Los hijos hacen su camino. Todo marchaba tranquilo, hasta que Carlos empezó a visitarme con más frecuencia. La primera vez fue una sorpresa agradable. Llegó un sábado por la mañana con una caja de pastas y una sonrisa que no veía desde su boda. Papá, vine a pasar el fin de semana contigo. ¿Y tu familia? Están bien, pero quería verte. Pasamos 2 días hablando del pasado. Me preguntó por el taller, por las piezas que estaba haciendo. Le enseñé mi jarrón más reciente, una pieza que me había llevado 4 semanas de trabajo. Lo miró sin decir nada. Luego asintió y me abrazó. Yo, ingenuo de mí, creí que estaba recuperando a mi hijo. Las visitas se repitieron. Cada fin de semana, Carlos venía, a veces solo, a veces con su mujer y los niños. Me traía comida, me hacía preguntas, demasiadas preguntas. ¿Tienes testamento, papá? ¿Has pensado en qué va a pasar con el taller? ¿No crees que esta casa es demasiado grande para ti solo? Le decía que no era momento de pensar en eso, que todavía tenía fuerza, que aún no era hora. Pero él insistía.
Una tarde, trajo consigo a un amigo suyo. Tomás, un notario, me dijo que era solo para tener todo en orden, que nunca se sabe lo que puede pasar. Me presentaron unos documentos, letras pequeñas, términos legales. Me sentí torpe. Les pregunté qué era eso exactamente. Es solo un poder preventivo, papá. Por si un día no puedes encargarte tú. Así yo puedo ayudarte. ¿Y por qué no Elena? Papá, tú sabes que Elena está lejos. Yo estoy aquí, puedo estar más pendiente. Confié. Firmé. Y ese fue mi error. 3 semanas después, fui al banco a retirar dinero para comprar nuevos materiales para el taller, pero cuando llegué a la ventanilla, la cajera me miró con incomodidad. Señor Alfredo, su cuenta fue vaciada hace 2 días. La orden la dio su apoderado legal, el señor Carlos Ortega. El corazón me cayó al suelo. Pedí ver los movimientos. 190.000 euros. Todo lo que había ahorrado, el dinero con el que pensaba vivir mis últimos años, el dinero que iba a usar para mantener el taller, pagar mis medicinas y, si algún día no podía más, vivir con dignidad, todo se había ido y no me había enterado. Volví a casa temblando. Quise pensar que había sido un error, que tal vez me lo transferiría de nuevo, que tal vez... Pero cuando llamé a Carlos, su voz fue distinta, más fría, más firme. Papá, el dinero ya está en otro lado. No te preocupes, yo lo administro ahora. ¿Cómo que lo administras tú? Papá, no estás en edad de manejar cuentas grandes. No quiero que alguien se aproveche de ti. Y fue entonces cuando me lo dijo. Esa frase, esa maldita frase. Tú has trabajado toda tu vida, sí, pero ahora todo esto es mío. Y luego, cuando escuché esas palabras de mi propio hijo, me quedé de piedra. No lloré, no grité. Simplemente me quedé sentado en la vieja silla del comedor, con la mirada perdida en la pared donde todavía cuelga la foto de Marta y yo el día de nuestra boda. Ella sonreía, tan joven, tan llena de vida, y pensé, si Marta estuviera aquí, ¿qué diría al ver lo que Carlos me acaba de hacer? Esa noche no pegué yo. Caminé de un lado a otro por la casa, recordando cada sacrificio que había hecho por él. Las noches en las que trabajaba hasta la madrugada para pagarle los libros de la universidad, las veces que vendí mis propias piezas para costearle viajes de estudio, las horas infinitas que Marta y yo pasamos preocupados por su futuro. ¿Y ahora? Ahora me trataba como si fuera un viejo inútil, incapaz de manejar mi propia vida. Al día siguiente, decidí enfrentarla en persona. Fui a Madrid, a su despacho. Cuando entré, lo vi sentado tras un escritorio enorme de madera, con un traje impecable y una corbata azul. Se levantó, sonrió como si nada y me dijo, «Papá, qué sorpresa. ¿Por qué no me avisaste que venías?» «Porque quería mirarte a los ojos, Carlos. Quiero que me expliques por qué vaciaste mi cuenta». Su sonrisa se desvaneció. «Papá, ya te lo expliqué por teléfono. Era lo mejor. Ahora el dinero está seguro». ¿Seguro? Ese dinero era mío. Era para mis medicinas, para mi vejez, para no depender de nadie. «Papá, no dramatices. Tú ya no necesitas tanto dinero. ¿Para qué lo quieres? ¿Para seguir comprando arcilla y barro? El taller es un recuerdo bonito, pero se acabó. Yo me encargaré de todo a partir de ahora». En ese momento entendí que no había sido un error. Era un plan, calculado, frío y lo peor, legal, porque yo había firmado esos papeles. Volví a Salamanca con un nudo en el estómago. Los días siguientes fueron un infierno. Carlos venía a visitarme, pero ya no con sonrisas falsas. Venía a darme órdenes. «Papá, esta casa es muy grande para ti. Vamos a venderla. Con el dinero te pagaré una residencia en Ávila. Es moderna, tiene jardines y actividades. No quiero ir a ninguna residencia. Esta es mi casa. Aquí viví con tu madre. Aquí creciste tú. Papá, entiéndelo. No tienes opción. Yo soy el apoderado legal. Todo lo que era tuyo, ahora me corresponde a mí decidir qué hacer con ello». Esa última frase fue como un cuchillo. Mi propio hijo hablándome como si yo fuera un estorbo. La noticia corrió por el barrio. Mi vecina, doña Mercedes, me preguntó una mañana en el mercado, «Alfredo, ¿es cierto que tu hijo quiere vender la casa?»
Así parece, Mercedes. Ella me miró con lástima. ¡Qué barbaridad! Con todo lo que trabajaste por esa familia, la vergüenza me quemaba por dentro. No quería que nadie más lo supiera. No quería ser el comentario del pueblo, pero poco a poco la gente empezó a enterarse, y yo cada vez que salía a la calle sentía las miradas clavadas en mi espalda. Una noche, mientras revisaba viejas cajas en el desván, encontré un álbum de fotos. Había imágenes de Carlos cuando era niño, en su primera comunión, en la playa, en su graduación de bachillerato. Me quedé mirando una foto en la que tenía apenas 8 años. Estaba abrazándome, con una sonrisa sincera, orgulloso del jarrón que habíamos hecho juntos en el taller. Lágrimas me nublaron la vista. ¿En qué momento se convirtió ese niño en el hombre que ahora quería destruirme? Me pregunté si la culpa era mía. ¿Lo malcrié? ¿Le di demasiado? ¿Le enseñé que todo podía comprarse? No lo sabía. Lo único que sabía era que no podía rendirme. 2 días después, recibí la visita de alguien inesperado. Era Julián, un viejo amigo de la juventud. Habíamos servido juntos en la mili en Zaragoza. Él luego se convirtió en guardia civil y tras jubilarse, volvió a vivir cerca del barrio. Me encontró en la carpintería, sentado frente a un torno apagado. Alfredo, me han contado lo de Carlos. ¿Es cierto que te quitó todo? No supe qué responder. Solo bajé la cabeza. Julián puso una mano firme en mi hombro. Escucha, amigo, no puedes dejar que esto quede así. ¿Sabías que hay formas de impugnar esos poderes si fueron firmados bajo engaño o abuso de confianza? ¿De verdad? Claro que sí. Conozco a un abogado honesto en Valladolid. Podría ayudarte. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Tal vez no estaba derrotado del todo. Esa misma noche, mientras cenaba un poco de pan con queso, tomé una decisión. No iba a dejar que mi hijo me robara la vida que había construido con mis propias manos. Marta siempre me decía, Alfredo, nunca te dejes pisar. Tu dignidad vale más que cualquier cosa. Y esas palabras resonaban en mi cabeza como martillazos. Sabía que iba a ser una batalla difícil. Carlos era abogado, tenía recursos, contactos. Yo era solo un viejo alfarero, pero también sabía que no estaba solo. Tenía amigos, vecinos que me apreciaban y sobre todo tenía la verdad. La guerra apenas comenzaba. La mañana siguiente me desperté más temprano de lo normal. El sol apenas asomaba por las tejas de las casas de mi calle en Salamanca y yo ya estaba de pie, con un café caliente entre las manos. No pude evitar pensar en lo que me esperaba. Sabía que si me enfrentaba a Carlos, no solo estaba desafiando a mi propio hijo, sino también a un abogado joven, con experiencia en manipular leyes y torcerlas a su favor. Pero dentro de mí había una fuerza que no sentía desde que Marta estaba viva, una especie de rabia mezclada con dignidad. Yo no había pasado 74 años en esta vida para terminar siendo un viejo manipulado. Ese mismo día llamé a Julián, mi amigo el ex guardia civil. Compadre, quiero hablar con ese abogado del que me hablaste. Perfecto, Alfredo. Se llama don Esteban Ruiz. Es serio, recto, no se vende. Mañana mismo nos vamos a Valladolid y te lo presento. Colgué y sentí como mi corazón latía fuerte. Por primera vez en semanas tenía un plan, aunque pequeño. Esa tarde, Carlos apareció de improviso en la casa. Entró sin tocar, como si ya fuese su dueño. Papá, ¿ya pensaste lo que hablamos? Hay un comprador interesado en la casa. Nos ofrece 300.000 euros. Es un buen trato. No quiero vender nada, Carlos. Papá, no lo entiendes. Yo ya firmé una preoferta. Solo falta tu firma para cerrar todo. Me hervía la sangre. ¿Qué clase de hijo eres? Esta casa la construí ladrillo a ladrillo y ahora quieres venderla como si fuera una baratija. Carlos se cruzó de brazos, con esa arrogancia que tanto me recordaba a los clientes más soberbios que alguna vez tuve en el taller. Papá, yo no estoy pidiendo, estoy decidiendo. Tú firmaste esos papeles y ahora la casa es mía. Sus palabras fueron como una bofetada. Por dentro me partí en 1000 pedazos, pero por fuera fingí resignación. No podría mostrarle mis cartas aún. Haz lo que quieras, hijo. Él sonrió, convencido de que había ganado, y salió de la casa. Yo, en cambio, me quedé sentado, temblando de rabia, pero con un pensamiento claro.
No voy a dejar que esto termine así. Al día siguiente, Julián me recogió en su coche y nos fuimos rumbo a Valladolid. Durante el viaje me contó sobre Esteban Ruiz. Es un abogado que defiende a gente común, Alfredo. No le gustan los poderosos que abusan de los débiles. Si alguien puede ayudarte, es él. Llegamos a un despacho modesto pero elegante. Allí nos recibió Esteban, un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y mirada firme. Don Alfredo, siéntese. Julián ya me ha adelantado algo, pero quiero escucharlo todo de su boca. Le conté absolutamente todo. Cómo Carlos había traído a su amigo notario, cómo me había convencido de firmar los papeles sin explicarme del todo, cómo luego vació mi cuenta y ahora planeaba vender la casa. Mientras hablaba, sentía que las lágrimas querían salir, pero me aguanté. No quería parecer débil. Cuando terminé, Esteban se acomodó las gafas y dijo: «Lo que me cuenta es grave, pero hay algo a su favor. Si usted firmó bajo engaño, sin plena conciencia de lo que significaba, existe la posibilidad de impugnar esos documentos. ¿De verdad puedo recuperar lo mío? No será fácil. Su hijo es abogado y sabe cómo moverse, pero lo que él hizo se llama abuso de confianza. Y la ley también protege a los mayores. Me explicó que necesitaríamos pruebas, testigos de cómo me habían presionado, evidencia de que yo no entendía el alcance de lo firmado y, sobre todo, un registro de cómo Carlos utilizaba el dinero. Si logramos demostrar que él actuó con premeditación para apropiarse de su patrimonio, tendremos un caso sólido». Yo asentí, decidido. «Haré lo que haga falta, don Esteban». Regresé a Salamanca con una nueva misión: reunir pruebas. Lo primero que hice fue visitar a mi vecina Mercedes y al señor Antonio, dueño de la ferretería de la esquina. Ambos habían estado presentes el día en que Carlos trajo los papeles. Mercedes recordó cómo yo parecía confundido. «Don Alfredo, usted me dijo después. No entendí nada, pero mi hijo sabrá lo que hace. Yo puedo testificar eso». Antonio también lo confirmó. Yo vi cuando su hijo le puso los papeles sobre la mesa y lo apuró para firmar. Usted me dijo: «No sé de qué va, pero Carlos insiste». Con eso, ya tenía 2 testigos valiosos. Pero no era suficiente. Teníamos que demostrar cómo Carlos estaba usando mi dinero. Fue entonces cuando recordé que mi nieta mayor, Lucía, la hija de Carlos, me había mostrado hacía poco su nuevo teléfono último modelo y unas vacaciones en la Costa Brava. ¿De dónde había salido todo ese lujo? Una noche, con la ayuda de mi amigo Julián, revisamos las redes sociales de Carlos y su esposa. Y allí estaba la evidencia: fotos en restaurantes de lujo, viajes a París, relojes caros, todo en las últimas semanas. Yo miraba la pantalla con un nudo en la garganta. «Eso que ves allí, Alfredo, lo están pagando con tu dinero», me dijo Julián. Las manos me temblaban de rabia, pero al mismo tiempo sentí que ya teníamos la primera pieza del rompecabezas. La siguiente vez que Carlos vino a verme, ya no lo recibí como un padre engañado, sino como un hombre que planeaba su contraataque. Él entró sonriente. «Papá, ya casi está todo listo para vender la casa. El comprador vendrá la semana que viene». Yo lo miré directo a los ojos y, con una calma fingida, respondí: «Perfecto, hijo. Haz lo que creas conveniente. Yo confío en ti». Por dentro, sin embargo, me repetía: «Sigue creyendo que ya ganaste, Carlos, porque pronto vas a descubrir que este viejo aún sabe pelear». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, la tristeza de saber que mi propio hijo era capaz de verme como un estorbo. Por otro, la fuerza que empezaba a sentir al saber que no estaba solo. Tenía a Julián, a Esteban, a mis vecinos, y sobre todo tenía la memoria de Marta recordándome que yo nunca debía dejarme pisar. Esteban me llamó un martes por la mañana. «Don Alfredo, necesitamos algo más sólido que las palabras. Si logramos que su hijo confiese, aunque sea en una conversación, nos dará el golpe final». «¿Y cómo hacemos eso?» «Con una grabadora. La próxima vez que Carlos lo visite, deje que hable, que explique sus planes. Usted no lo confronte, solo escúchelo y hágale preguntas como si quisiera entender. Cada palabra puede ser una prueba». Me entregó un pequeño aparato, del tamaño de una caja de cerillas. Lo escondí en el bolsillo de mi camisa.
Esa misma tarde recibí la llamada de Carlos. Papá, este sábado voy temprano. Tenemos que firmar la venta de la casa. Ya todo está listo. Mi corazón se encogió. Aquí te espero, hijo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Por dentro quería gritar, pero por fuera debía seguir con la farsa. Era mi única oportunidad. Llegó el sábado. Me desperté a las 6, como siempre, pero no encendí el torno ni toqué la arcilla. Solo me senté en la cocina, con la grabadora preparada. Rufino, mi perro, me miraba inquieto, como si también presintiera que algo importante iba a pasar. A las 9 en punto, Carlos entró sin llamar. Traía una carpeta gruesa en la mano y una sonrisa que me heló la sangre. Buenos días, papá. Hoy es un gran día. Vamos a cerrar la venta. Yo apreté la grabadora en mi bolsillo y fingí calma. Explícame bien, hijo. ¿Por qué tanta prisa? Papá, entiéndelo. Esta casa cuesta mucho mantenerla. Con el dinero de la venta y lo que ya tengo en mi cuenta, podemos asegurarte una plaza en la residencia. Estarás cuidado, vigilado y no tendrás que preocuparte de nada. ¿Y qué pasa con mis herramientas, con mi taller, con mis recuerdos? Papá, esas cosas ya no importan. El taller se cerrará, las herramientas se pueden vender. Tú necesitas descansar, déjame manejarlo todo. Cada palabra era un puñal. Yo asentía, como si lo entendiera, mientras por dentro me ardía la sangre. En un momento, Carlos se relajó y soltó lo que realmente pensaba. Mira, papá, no seas terco. Con esta venta yo salgo de varios problemas. Tú ya trabajaste toda tu vida, ahora déjame disfrutar de lo que me corresponde. No te preocupes, yo me encargo. Ese yo salgo de varios problemas me retumbó en la cabeza. Quise saltar y gritarle en la cara, pero me contuve. Tenía que seguir la estrategia de Esteban. ¿Qué problemas, hijo? Nada que te importe. Solo entiende que con este dinero yo resuelvo mis cosas y tú estarás seguro. Es lo mejor para los dos. Ahí lo tenía. La confesión que necesitábamos. Cuando se fue, apagué la grabadora y me dejé caer en la silla. Tenía el estómago hecho un nudo, pero también una chispa de victoria. Llamé a Esteban de inmediato. Lo tenemos, don Alfredo. Ahora, con esa grabación, más los testigos y las pruebas de sus gastos, podemos iniciar una demanda. Me explicó que el proceso sería largo. Carlos no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a contraatacar, a manipular, pero por primera vez desde que todo empezó, yo sentía que tenía armas para defenderme. Esa semana, Julián vino a visitarme con más noticias. Había investigado con algunos contactos de la Guardia Civil y descubrió que Carlos y su esposa tenían deudas enormes. La hipoteca de su piso en Madrid, 2 coches de lujo financiados, tarjetas de crédito al límite. Alfredo, tu hijo está ahogado. Lo que quería no era solo ayudarte, quería salvarse a sí mismo. Tus ahorros y tu casa eran la única salida que tenía. Me quedé callado. Por un lado me dolía saber que mi hijo estaba en problemas. Pero por otro, ¿qué clase de hombre usa a su propio padre como salvavidas, robándole lo que construyó con sangre y sudor? La tensión se hizo insoportable. Cada vez que Carlos me llamaba, yo fingía docilidad. Sí, hijo, confío en ti. Pero en cuanto colgaba, el odio me carcomía por dentro. Una noche, mientras cenaba solo en la cocina, me encontré hablando con la foto de Marta. Perdóname, amor, te prometí cuidar de nuestros hijos. Y mira lo que pasó. Uno de ellos se convirtió en mi verdugo. Las lágrimas me rodaban por la cara, pero al mismo tiempo sentí su voz en mi interior, suave y firme. Alfredo, no te dejes. Pelea. Tú nunca te dejaste de nadie. Y entonces lo decidí. Iba a luchar hasta el final, aunque eso significara enfrentar a mi propio hijo en los tribunales. El día siguiente fui al despacho de Esteban en Valladolid. Allí ya estaban Julián y el investigador privado que había contratado. Me mostraron carpetas llenas de documentos, deudas de Carlos, extractos bancarios, publicaciones en redes sociales con viajes y lujos, contratos con inmobiliarias para vender mi casa. Todo estaba claro. Carlos no solo había planeado robarme, sino que había preparado cada paso con semanas de anticipación. Esteban me miró a los ojos y dijo: «Don Alfredo, la batalla será dura, pero créame, tenemos suficientes pruebas para hundirlo legalmente. Lo que hizo no solo es inmoral, es un delito». Salí de allí con una mezcla de miedo y esperanza.
Sabía que lo peor estaba por venir, pero también sabía que no iba a rendirme. La semana siguiente comenzó el verdadero pulso contra mi hijo. Esteban presentó la demanda en el juzgado de Salamanca, impugnación de poderes por engaño y abuso de confianza. Cuando firmé esos papeles, sentí que estaba clavando una lanza en el corazón de mi propio hijo, pero también que estaba defendiendo mi vida. 2 días después, Carlos apareció furioso en mi casa. Entró golpeando la puerta, con los ojos llenos de rabia. ¿Qué demonios hiciste, papá? ¿Una demanda contra mí? ¿Contra tu propio hijo? Yo lo miré sereno, aunque por dentro temblaba. Sí, Carlos, porque lo que hiciste no tiene perdón. Me engañaste para firmar, me robaste mis ahorros y ahora quieres echarme de mi casa. Yo soy tu sangre, soy tu hijo y yo soy tu padre, el hombre que te crió, que te dio todo. ¿Y así me pagás? Se hizo un silencio helado. Carlos me apuntó con el dedo, como si estuviera acusándome. Te vas a arrepentir, papá. No sabes con quién te metes. Yo sé cómo funcionan los jueces, las leyes. Tú no tienes oportunidad. Yo respiré hondo y respondí con firmeza. Veremos, hijo. Veremos si la justicia todavía significa algo en este país. Salió dando un portazo tan fuerte que hasta Rufino, mi perro, se asustó. Los días siguientes fueron tensos. Yo evitaba salir mucho para no escuchar los rumores en el mercado. Algunos vecinos se acercaban a darme apoyo. Ánimo, don Alfredo. Usted siempre fue un hombre honesto. No deje que le quiten lo suyo. Pero también había quienes murmuraban a mis espaldas. ¿Has oído? El viejo Alfredo demandó a su propio hijo. ¡Qué vergüenza! Cada palabra me dolía, pero también me hacía más fuerte, porque yo sabía que no estaba haciendo nada malo, solo estaba reclamando lo que era mío. Mientras tanto, Esteban y su investigador seguían trabajando. Un día me llamaron para mostrarme nuevas pruebas. En la pantalla del ordenador vi contratos firmados por Carlos con una inmobiliaria en Madrid. Estaba intentando vender la casa incluso antes de que yo firmara el poder notarial. Esto demuestra que todo estaba planeado desde el principio, explicó Esteban. ¿Y eso sirve en un juicio? Por supuesto. Prueba la premeditación. Su hijo no quería protegerlo, quería despojarlo. También encontraron correos electrónicos de su esposa, hablando de por fin liberarse de la carga del viejo. Esa frase me desgarró. Yo, que había dado la vida por ellos, ¿ahora era una carga? Una noche, Elena, mi hija, me llamó desde Valencia. Su voz sonaba preocupada. Papá, me enteré de todo. ¿Es cierto que Carlos te quitó la casa y el dinero? Guardé silencio un instante. No quería que ella sufriera. Sí, hija. Es cierto. Se echó a llorar al otro lado de la línea. No lo puedo creer. Mi propio hermano. ¿Cómo pudo hacerte esto? No te preocupes, Elena. Estoy peleando. Tengo un buen abogado y pruebas. Papá, quiero ir a Salamanca. Quiero estar contigo. No. Haya, quédate en Valencia. Sigue con tu música. No quiero arrastrarte a esta guerra. Ya bastante dolor me da que tu hermano me haya traicionado. Colgué con lágrimas en los ojos. No quería que mis hijos se odiaran entre sí, pero Carlos había cruzado una línea que nunca debería cruzarse. Pasaron las semanas. Finalmente llegó el día de la primera audiencia. El juzgado estaba lleno. Yo, vestido con mi viejo traje gris, Esteban, impecable con su toga, y Carlos, arrogante, con un aire de superioridad que me revolvía el estómago. El juez pidió escuchar la grabación que habíamos presentado. Mi voz sonaba temblorosa. ¿Y qué pasa con mis herramientas, con mi taller, con mis recuerdos? Y la voz de Carlos, clara, firme. Papá, esas cosas ya no importan. Con esta venta yo resuelvo mis problemas. Tú ya trabajaste toda tu vida, ahora déjame disfrutar de lo que me corresponde. El silencio en la sala fue sepulcral. Carlos tragó saliva, nervioso. Esteban tomó la palabra. Señoría, esto no es protección, esto es despojo. No es amor filial, es codicia. El juez asintió lentamente. Cuando salimos de la sala, Carlos se me acercó. Viejo terco, ¿crees que vas a ganar? Aún me queda mucho por hacer. ¿No has visto nada todavía? Yo lo miré directo a los ojos y le respondí con calma. Hijo, la diferencia entre tú y yo es que yo tengo la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino.
Se dio la vuelta, furioso. Yo, en cambio, me sentí más firme que nunca, porque aunque la batalla apenas empezaba, ya no era el viejo resignado. Ahora era un padre dispuesto a luchar por su dignidad hasta el final. La primera audiencia había sido solo el inicio. El juez aceptó las pruebas y abrió un proceso formal. Aquello significaba meses de espera, declaraciones, testigos y, sobre todo, un enfrentamiento directo contra mi propio hijo. La noche posterior al juicio no dormí. Caminaba por mi casa de un lado a otro, mirando cada rincón, cada foto colgada en la pared. En cada objeto había un pedazo de mi vida, y pensar que Carlos quería venderlo todo como si fueran simples ladrillos me encendía el alma. Unos días después recibí la visita de Julián. Llegó con una carpeta en la mano y una mirada seria. Alfredo, he conseguido más información. Abrí los ojos, expectante. Tu hijo no solo tiene deudas, amigo. Está metido en negocios turbios, inversiones fallidas, préstamos con intereses altísimos, incluso rumores de que pidió dinero a prestamistas de mala fama en Madrid. Sentí un escalofrío. ¿Y qué significa eso para mí? Que tu dinero fue solo la primera jugada. Si no lo frenamos, también venderá la casa para pagar esas deudas y no le temblará la mano en echarte a la calle. Apreté los puños. La traición ya no era solo un error, era un plan cruel. Esteban, mi abogado, me convocó para preparar la segunda audiencia. Don Alfredo, necesitamos que usted se mantenga firme. Carlos intentará pintarlo como un anciano senil, incapaz de manejar sus bienes. ¿Qué? Sí. Su estrategia será hacer creer al juez que usted ya no tiene claridad mental, que firmó los papeles porque sabía que no podía manejarse solo. Me quedé helado. Yo, que había trabajado 50 años moldeando barro con precisión milimétrica, ¿ahora iban a decir que no tenía cabeza? No se preocupe, continuó Esteban. Tenemos testigos que lo ven activo todos los días en su taller. Además, usted responderá preguntas en la audiencia y demostrará que está perfectamente lúcido. Asentí, decidido. No iba a permitir que me redujeran a un viejo desorientado. El día de la segunda audiencia la sala estaba más llena que la primera vez. Carlos había traído a un abogado joven y arrogante, de traje impecable, que apenas ocultaba su desprecio hacia mí. Comenzaron las declaraciones. Mercedes, mi vecina, subió al estrado y contó cómo me había visto confundido el día que Carlos me llevó los papeles. Antonio, el ferretero, confirmó que yo le había dicho que no entendía lo que estaba firmando. Luego fue mi turno. El abogado de Carlos se me acercó con una sonrisa sarcástica. Señor Alfredo, ¿cuántos años tiene usted? 74. ¿No cree que a su edad ya es difícil entender documentos legales complejos? Lo mira feamente y respondí con voz firme. Puede que mis manos tiemblen a veces, joven, pero mi mente sigue tan clara como el cristal. Lo que no entendí fue porque confié en mi hijo, no porque no pueda entender las cosas. Un murmullo recorrió la sala. El abogado intentó presionarme más, pero cada respuesta mía era firme, serena, sin titubeos. El juez me miraba con atención, tomando notas. Al salir de la audiencia, Esteban me dio una palmada en la espalda. Excelente, don Alfredo. Hoy le demostró al juez que no es ningún incapaz. Eso le va a doler mucho a su hijo. Carlos me cruzó en el pasillo. Tenía el rostro tenso, los labios apretados. Viejo testarudo, te estás cavando tu propia tumba. No vas a ganar. Yo lo miré con calma y le dije, Carlos, lo único que me cavo es mi dignidad. Y esa, hijo, tú no me la vas a quitar nunca. Se alejó furioso, con pasos que resonaban como truenos. Las semanas pasaban y la tensión crecía. Una tarde, Elena llegó a Salamanca sin avisar. Entró corriendo en la casa y me abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Papá, no podía quedarme en Valencia sabiendo todo esto. Estoy contigo, quiero ayudarte. Yo le acaricié el cabello como cuando era niña. Hija, me basta con que estés aquí. Tu presencia me da fuerza. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de Marta, de la música, de la vida, y por un momento sentí que todo el dolor valía la pena solo por tener a mi hija de mi lado, pero el infierno aún no había terminado. Un viernes por la tarde, recibí una notificación judicial. Carlos había solicitado medidas cautelares para tomar posesión temporal de la casa hasta que se resolviera el juicio.
Eso significaba que podía echarme mientras tanto. Me quedé sin aliento. Corrí al teléfono y llamé a Esteban. ¿Qué hacemos ahora? Tranquilo, don Alfredo. Eso no va a pasar. Vamos a responder de inmediato y presentar oposición. Si el juez ve la grabación y las pruebas no le dará esa medida, pero tenemos que actuar rápido. Colgué, con el corazón latiendo como un tambor. Carlos no iba a detenerse. Estaba dispuesto a todo para quedarse con lo mío. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la chimenea, con la foto de Marta en las manos, y le hablé como tantas otras veces. Amor, si pudieras verme ahora, estoy peleando contra nuestro propio hijo. ¿Dónde fallamos? ¿Qué hicimos mal para que se convirtiera en esto? El silencio de la casa fue la única respuesta, pero dentro de mí sentí algo claro. No era culpa mía ni de Marta, era elección de Carlos. Y ahora él iba a tener que enfrentar las consecuencias. La guerra entraba en su fase más dura y yo estaba preparado. La noticia de que Carlos había pedido medidas cautelares corrió rápido por el barrio. Al día siguiente, mientras iba a comprar pan, escuché a dos vecinos cuchicheando en la esquina. Dicen que Carlos quiere echar al viejo Alfredo de su propia casa. ¡Qué vergüenza! Ese hombre se partió la espalda toda su vida y ahora lo quieren mandar a una residencia como si fuera un mueble viejo. Me ardían los oídos. No me gustaba ser tema de conversación, pero en el fondo agradecía que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando. Esa misma semana, Esteban me citó en su despacho. Cuando llegué, ya me estaban esperando él, Julián y el investigador privado. Sobre la mesa había un montón de carpetas. Don Alfredo, hemos conseguido pruebas definitivas. ¿Qué tipo de pruebas? El investigador abrió una carpeta y me mostró copias de contratos. Su hijo y su esposa firmaron un acuerdo con un prestamista privado de Madrid. Les prestaron 100.000 euros con intereses altísimos. Como no pudieron pagar, pusieron como garantía su casa. Me quedé helado. ¿Mi casa? ¿Cómo es posible si la casa está a mi nombre? Esteban intervino. Lo que pasa es que, con el poder que usted firmó, Carlos podía actuar como representante legal. Para el prestamista era válido. Eso demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. No solo quería robarme, ya me había hipotecado sin que yo lo supiera. El día de la audiencia sobre las medidas cautelares fue uno de los más duros de mi vida. Carlos estaba allí, con su abogado arrogante como siempre. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Carlos dijo con voz solemne: «Mi cliente solo quiere proteger a su padre. Don Alfredo ya no está en condiciones de vivir solo en esa casa. Es mejor trasladarlo a una residencia donde esté cuidado. Yo no pude contenerme. Mentira. No soy ningún inútil. Esta casa la levanté yo con mis propias manos. No necesito que me protejan robándome». El juez pidió silencio. Entonces Esteban sacó las pruebas. Primero, la grabación donde Carlos decía claramente que necesitaba el dinero para resolver sus problemas. Después, los contratos del préstamo con el prestamista. La sala quedó en un silencio sepulcral. El juez frunció el ceño y dijo: «Con estas pruebas, queda claro que existe un riesgo real de abuso patrimonial. Por lo tanto, se rechazan las medidas cautelares solicitadas por la parte demandada». Yo respiré hondo, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Al menos no podían echarme de mi casa mientras durara el juicio. Cuando salimos del juzgado, Carlos me alcanzó en el pasillo. Su cara estaba desencajada, los ojos rojos de rabia. «Viejo desgraciado, ¿quién te está ayudando? ¿Cómo conseguiste esos papeles?» Yo lo miré sin miedo. «La verdad siempre sale a la luz, hijo. Te lo advierto, papá. Esto no se queda así. Si me arruinas, me llevo a todos conmigo». No respondí. Solo lo miré con la misma firmeza con la que alguna vez lo reprendí cuando era niño. En el fondo, seguía siendo mi hijo, pero ya no quedaba nada del muchacho que una vez abracé con orgullo. Los días siguientes viví con una mezcla de tranquilidad y angustia. Tranquilidad porque sabía que la justicia me estaba escuchando. Angustia porque entendía que Carlos estaba acorralado, y un animal acorralado siempre es más peligroso. Una tarde recibí la visita de Elena. Traía en sus manos una carpeta llena de documentos. «Papá, he hablado con varios de mis alumnos que tienen padres abogados. Me han ayudado a buscar más información.
Me mostró impresiones de publicaciones en redes sociales, donde la esposa de Carlos se jactaba de viajes, joyas y cenas de lujo, todo fechado justo después de que mi dinero desapareciera. Esto también puede servir de prueba, ¿verdad? Asentí, emocionado. Hija, eres un ángel. Tu madre estaría orgullosa de ti, pero lo más duro aún estaba por venir. Una noche, mientras cenaba solo, recibí una llamada inesperada. Era mi nieta, Lucía, la hija mayor de Carlos. Su voz sonaba quebrada. Abuelo, quiero pedirte perdón por papá. Me quedé en silencio. No tienes nada que perdonarme, hija. Tú no hiciste nada. Sí hice. Yo sabía que papá estaba planeando vender la casa. Lo escuché hablar con mamá varias veces, pero tenía miedo de decirlo. No quería traicionar a mi familia. Se me encogió el corazón. Una niña de apenas 16 años cargando con ese secreto. Escúchame bien, Lucía. Tú no eres culpable de nada. Al contrario, eres valiente por decírmelo ahora. Y te prometo que no voy a permitir que me quiten lo mío. Ella rompió a llorar. Abuelo, quiero vivir en un mundo donde la gente no le haga esto a sus padres. Mis ojos también se llenaron de lágrimas. Aquel era el golpe más bajo. No solo me estaba robando, también estaba destrozando a su propia hija. Aquella noche me juré una cosa: no iba a luchar solo por mí. También iba a luchar por Lucía, para que aprendiera que la justicia existe, que la verdad importa y que un padre, aunque viejo, todavía puede defender su dignidad. La guerra contra Carlos había llegado a un punto de no retorno, y yo estaba más dispuesto que nunca a llegar hasta el final. El juicio entraba en su fase más crítica. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Cada día llegaban nuevas pruebas, nuevas declaraciones, nuevas discusiones, y cada vez el rostro de Carlos se descomponía un poco más. Una mañana, Esteban me citó con urgencia en su despacho. Cuando llegué, me encontré con él, Julián y el investigador privado. Sobre la mesa había una carpeta más gruesa que todas las anteriores. Don Alfredo, lo que tenemos aquí es la prueba definitiva. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué encontraron? El investigador me mostró una serie de documentos: facturas de hoteles, viajes a París y Lisboa, relojes de lujo, bolsos de marca. Todos los pagos habían salido de la misma cuenta, mi cuenta. Aquí están las fechas y los movimientos bancarios. Cada lujo que se dio su hijo y su esposa fue pagado con su dinero. No solo vaciaron sus ahorros, don Alfredo, los convirtieron en un espectáculo de vanidad. Me quedé mirando las hojas, con los ojos nublados de rabia y dolor. 50 años de trabajo, sudor y sacrificio, convertidos en champán, hoteles caros y cenas que en una noche costaban lo mismo que yo gastaba en un mes entero. El día de la tercera audiencia, Esteban presentó estas pruebas. El juez las observó con detenimiento. Carlos trató de defenderse. Eran gastos familiares, señoría. Todo lo que hice fue para el bienestar de mi padre. El juez lo interrumpió con severidad. El bienestar de su padre incluía vacaciones en París y relojes de 6.000 euros. La sala entera contuvo la respiración. Carlos no pudo responder. Fue en ese momento que vi cómo la fachada de mi hijo empezaba a resquebrajarse. Pero aún quedaba lo más duro: mi propia declaración final. El juez me pidió que hablara. Me levanté apoyándome en el bastón que apenas necesitaba y miré a todos en la sala. Señoría, yo no soy un hombre de leyes. Soy un alfarero. Toda mi vida trabajé con barro y arcilla. Con mis manos levanté un taller. Con mi trabajo alimenté a mi familia. Mi esposa Marta y yo nos sacrificamos por nuestros hijos. Muchas noches nos fuimos a dormir con hambre para que ellos pudieran estudiar, para que tuvieran un futuro mejor. Yo creí que el amor de un hijo era algo sagrado, pero me equivoqué. Confié demasiado. Firmé papeles creyendo que me cuidaban y lo que hicieron fue robarme. No quiero venganza, solo quiero lo que es mío. Quiero poder vivir mis últimos años en la casa donde fui feliz con mi mujer, en el taller donde puse mi alma. No pido más que eso: dignidad. El silencio que siguió fue tan profundo que hasta se escuchaba el zumbido de las luces del techo. El juez asintió lentamente, tomando nota. Esa noche regresé a casa exhausto, pero con una sensación extraña: paz. Por primera vez en meses sentía que había dicho todo lo que llevaba en el corazón. Elena me abrazó fuerte y me susurró:
Papá, pase lo que pase, ya ganaste, porque no te dejaste. Días después, recibí una llamada inesperada. Era Javier, mi hijo menor que vivía en Barcelona, al que casi no veía desde hacía años. Papá, acabo de enterarme de todo. ¿Es cierto lo que hizo Carlos? Me quedé en silencio un momento. Sí, hijo, es cierto. Su voz se quebró. No puedo creerlo. Papá, mañana mismo tomo un tren. No vas a pasar por esto solo. Al día siguiente apareció en la puerta de mi casa, con una maleta en la mano. Me abrazó con fuerza. Perdóname por no estar antes. Creí que Carlos te cuidaba. No tienes que disculparte, hijo. Lo importante es que ahora estás aquí. Con Javier a mi lado todo cambió. Él se convirtió en mi apoyo más firme durante las semanas siguientes. Venía conmigo a las audiencias, hablaba con los vecinos, incluso reparaba algunas cosas del taller que yo ya no podía arreglar solo. Sentí que, aunque había perdido a un hijo en el camino, recuperaba al otro. Finalmente, llegó el día de la sentencia. El juzgado estaba lleno. Vecinos, amigos, curiosos, todos querían escuchar el veredicto. Yo estaba allí, con Esteban y Javier a mi lado. Carlos, en cambio, parecía derrotado, pero aún con esa soberbia que nunca lo abandonaba. Ayúdasla en voz alta. Después de revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal declara nulos los poderes firmados por don Alfredo Ortega debido a abuso de confianza y engaño. En consecuencia, todos los bienes, cuentas y propiedades vuelven a ser de titularidad exclusiva del señor Ortega. Asimismo, se condena al señor Carlos Ortega al pago de daños y perjuicios por un valor de 60.000 euros. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran devuelto el aire después de meses de asfixia. Elena lloraba a mi lado. Javier me apretaba la mano. Y Carlos bajó la cabeza sin decir nada. Había ganado. No solo mi dinero ni mi casa. Había ganado mi dignidad. Esa noche, sentado en mi cocina con una taza de café, miré al cielo por la ventana y susurré: Marta, lo conseguimos. No me dejé. Rufino dormía a mis pies. La casa estaba en silencio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Hoy, mirando hacia atrás, don Alfredo no solo recuperó su casa y sus ahorros, también recuperó algo más importante: su dignidad. Aprendió que la edad no es una condena a la debilidad, y que incluso cuando la traición viene de la sangre, un corazón firme puede enfrentarse a cualquier tormenta. Esta historia nos deja una lección clara. La familia no se define solo por los lazos de sangre, sino por el respeto, la lealtad y el amor verdadero. Porque quien roba, quien traiciona, deja de ser familia en ese mismo instante. Si eres joven, recuerda: los mayores merecen respeto, porque con sus sacrificios hicieron posible tu vida. Y si eres mayor, nunca olvides que tu voz sigue teniendo fuerza, que tus derechos no caducan con los años, y que tu dignidad vale más que todo el oro del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así no te perderás ninguna de las historias que seguimos contando, historias que nos recuerdan que el respeto y la dignidad no tienen edad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo relato.